Muy buenos días, niños. Buenos días, ¿cómo están? Hoy traigo una historia que la vamos a buscar en el Antiguo Testamento. Y esta historia está en el libro de Jonás. Jonás es uno de los profetas menores. ¿Ven? Y esta ciudad es la ciudad de Nínive. ¿Ven? Ahí estamos viendo, es la ciudad de Nínive. Nínive era una ciudad que había hecho todo lo malo delante de Dios, y Dios estaba muy molesto porque llevaban una vida muy desordenada y hacían cosas que a Dios no le agradaban. Dios había dado los 10 mandamientos a Moisés para que cambiaran su manera de vivir, pero ellos seguían viviendo de manera muy desordenada y ninguno de los mandamientos ellos obedecían, hacían cosas muy desagradables delante de Dios. Entonces, Dios le habló a un profeta que es Jonás, y le dijo Dios a Jonás, aquí está Jonás. Entonces habló Dios a Jonás y le dijo: Jonás, quiero que vayas a esa ciudad de Nínive y les digas que soy muy molesto por su manera de vivir. Les voy a dar 40 días de plazo para que ellos cambien su manera de vivir, porque si no es así, en 40 días yo voy a destruir esa ciudad de Nínive porque han hecho cosas desagradables delante de Dios. Entonces Jonás volteó, tenía que ir rumbo a Nínive, pero no lo hizo. Se dio la vuelta y se fue, camino en sentido contrario, y se fue rumbo a Tarsis. Estando ya en Tarsis, llegó hasta la ciudad de Jope. Y ahí llegó a Jope y llegó al mar. Y allí en Jope, ahí estaba. Fue y se subió. ¿A dónde creen que fue? Pues se subió a un barco. Y ahí está, muy a gusto Jonás, y no conforme con eso, pues allí iba en el barco y se durmió, se durmió ahí en el barco, iba muy a gusto dormidito. Y de repente empezó un viento y la barquita empezó a moverse y se azotaron, arreció y la barca iba ahí. Entonces, todos estaban muy asustados, pues ¿qué pasa? Empezaron a aventar todo lo que iba de peso de la barca para poder mantener el equilibrio, y la barca seguía ahí naufragando. Entonces se pusieron, pues pensaron, echaron sus suertes ellos y empezaron a adorar a sus dioses, porque ellos eran paganos, tenían otros dioses, empezaron y nada. Entonces dice, no, entonces pensaron, entonces quiere decir que el culpable de todo esto es Jonás. Y ya va y le hablan: oye tú, dormilón, tú que duermes, levántate. Y sale Jonás asustado. ¿Qué pasa? ¿Qué no ves que perecemos, dormilón? Dice: ¿qué pasa? Tú eres el causante de todo esto que está sucediendo. Sí, es verdad, lo reconozco, yo soy el causante de esta situación. Pues la única solución es que me arrojen al mar. Pues, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿O qué trabajas? ¿Qué haces? Entonces él les dice: soy hebreo y temo a Dios, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron temor de que pues era un Dios poderoso del que él era. Entonces dijo: no, pues nos va a castigar, entonces no lo podemos echar fuera.
Pero entonces no quisieron tirarlo al mar. Entonces empezó con más fuerza a azotar el viento y la barca se hacía para un lado y para otro. Y allí iban naufragando. Entonces pues no les quedó otra y se pusieron a orar y decirle a Dios, pues ni modo. Entonces lo que hicieron arrojaron a Jonás al mar. No le porque se estaban hundiendo y ahí iban naufragando y ¡shum! Lo echan al mar. Y ahí está Jonás ahogándose en el mar. Ahí está, y ahí está Jonás, y que no haya que hacer. Entonces, ¿qué creen que pasa? Llega un gran pez. ¡Cuá! Llega un gran pez ahí a ese lugar, está en el mar. ¿Y qué creen que pasa? Pues ahí está este pez y se traga a Jonás. Y ahí está Jonás en el vientre del pez, ahí está. Y hay algas ahí, se le enredan y pues ahí está él adentro del pez, naufragando, ahí está. Entonces Jonás se pone de rodillas y le pide perdón a Dios y habla con él en oración y le pide perdón y le dice pues que él va a ser obediente. Él estaba huyendo de la presencia de Dios, no quería obedecer, entonces ahí estaba él sufriendo dentro del pez. Pasó 3 días y 3 noches ahí dentro del gran pez y orando, clamando a Dios que tuviera misericordia de él y le prometió que sería obediente a lo que él estaba ordenando. Entonces, pues el gran pez lo vomitó y lo vomitó del gran pez y lo llevó a tierra. Entonces, pues ya Jonás llegó y le dijo otra vez le habló Dios y le dice, Jonás, obedece a lo que te mandé, ve a ese pueblo de Nínive y diles que se arrepientan. Muy bien, entonces ahí va Jonás. Y recorre toda la ciudad y les va diciendo, arrepiéntanse de todas sus maldades, de todo lo que han hecho malo delante de Dios, porque Dios traerá juicio a esta tierra y no tendrá misericordia. Y va a ser esta ciudad de Nínive, va a ser destruida. En 40 días va a ser destruida esta ciudad. Entonces toda la gente empezó a llenarse de temor y se pusieron a orar y ayunar. Entonces esta noticia llegó hasta el trono de Dios, aquí hasta el trono del rey. Y aquí está el rey en su trono, llegó hasta oídos del rey. Entonces el rey proclamó, les mandó un edicto, les dijo, todos se ponen en oración y en ayuno. Todos en oración y se sientan en silicio, que era lo que se acostumbraba en aquellos tiempos. Entonces dijo, y se van a poner en ayuno y sin tomar agua, para que Dios tenga misericordia de nosotros y este pueblo no sea destruido. Y también se van a poner en ayuno todos los animales, las vacas, los bueyes, todos. Y también con todo y las ovejas. Las ovejas también en ayuno. Y los burritos, todos los animales tienen que ponerse en ayuno. Todos, para que Dios tenga misericordia de esto, de nosotros, y no caiga la destrucción a nuestra ciudad de Nínive. Entonces todos se pusieron a ayunar y ya no tomaban agua, nada, ni sus animales, ni nadie. Ahí estuvieron esos días
Entonces Jonás fue y se sentó en un lugar ahí apartado a esperar a ver la destrucción de Nínive. Muy a gusto se sentó y esperando a ver la justicia de Dios. Y, y pasaron los días, él estaba ahí en la ciudad viendo que esperando que Dios destruyera, cumpliera con lo que él había dicho de que ser destruida. Pero no pasó nada. Dios perdonó a esa ciudad de Nínive y no los perdonó, no destruyó esa ciudad. Entonces, pues Jonás se quedó muy, muy enojado. Entonces, y le dice, ¿por qué te enojas, Jonás? Es que, le dice, ahí está Jonás, muy, muy enojado. Y le dice, sabía que eras... Entonces le dijo, ¿sabías que eras un Dios perdonador? Que eras un Dios de misericordia, y por eso no quise obedecerte, y por eso huí de tu presencia, porque sabía yo que tú eras un Dios perdonador y sabía que no ibas a destruir esa ciudad. Y así estaba Jonás muy, muy molesto, y bueno, pues entonces se fue, y así dice, pero, y aquí nos vamos a la escritura, a la palabra de Dios, y dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía? Estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces ahí le dijo todo eso aquí en la palabra sí lo dice, que cómo estaba. Entonces pues así pasó que Dios tuvo misericordia de este pueblo y lo perdonó y no hizo lo que él les había dicho. Pero resulta que pasó el tiempo, ellos se portaron muy bien, hicieron todas las cosas, trataron de ser agradables a los ojos de Dios, ser obedientes en la palabra, en lo que Dios, en el libro de la ley, a ser obedientes al libro de la ley que había dado Moisés. Y trataron de esforzarse y de hacer las cosas con un orden. Pero, ¿qué creen que pasó? Pasó algo muy... me fui yo hasta el libro de Nahum, y ahí en el libro de Nahum dice que el pueblo de Nínive volvió a hacer lo mismo. Volvió a hacer cosas desagradables delante de los ojos de Dios. Volvieron a todas lo que hacían, su idolatría, a adorar dioses que no eran ellos, a robar, a mentir, a hacer todas las cosas malas que a Dios le desagradaban. Entonces, ya saben qué pasó. Pues que al final Dios sí destruyó esa ciudad al cabo de los muchos años. Sí la destruyó porque por la desobediencia. Por la desobediencia, Dios se desagradó de que Dios ya había tenido misericordia de ese pueblo y ellos volvieron a hacer lo mismo. Entonces dijo Dios, ya. Y Dios puso fin a esa ciudad de Nínive. Entonces, esta es la historia que hoy les traje de la ciudad, de lo que sucedió en la ciudad de Nínive. Muy bien, niños, nos vemos en la próxima historia. Bye.